Ok, bueno, el tema estoy titulándolo Abriendo puertas para la transformación. Si nosotros realmente queremos como creyentes transformar, que ese es el llamado que tenemos, transformar el entorno que está en nosotros, necesitamos primero que nada romper ciertos paradigmas. Las ideas traen consecuencias. Cualquier tipo de idea trae consecuencias. Las ideas correctas obviamente traen consecuencias correctas. Las ideas incorrectas pues traen desastre para todo. Y los primeros que debemos de cambiar ciertos paradigmas precisamente somos los creyentes. Te voy a poner un ejemplo de esto y con eso voy a empezar. Hay 5 paradigmas, 5 ideas que tenemos que romper, que a lo mejor para algunos van a ser nuevas, se han estado tocando durante el día de ayer y el día de hoy en los talleres y las ponencias que se han tenido, pero me gustaría puntualizarlas y voy a dividir esta plática en 3 etapas. La primera, exponer un poco el paradigma o ciertos paradigmas principales que debemos de romper, después algunos principios que debemos de adoptar y por último algunas conclusiones. Durante este diálogo que vamos a tener, voy a plantear algunas preguntas, así que yo te voy a pedir que estés muy al pendiente en el chat, podemos responder este tipo de cuestionamientos. Me gusta a mí hacer este tipo de talleres retándote a pensar, retándote a formar un pensamiento crítico. No tanto nada más a ver, obviamente vamos a utilizar base bíblica, pero me gusta que nosotros desmenucemos lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios. Pero para que te des una idea de la importancia que tiene que nosotros rompamos ciertos paradigmas, simplemente el concepto que tenemos de iglesia. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, pensamos en edificios, pensamos en denominaciones, pensamos en el día domingo. Muchas imágenes vienen a nuestra vida, pero realmente es que hoy en día una de las principales ideas que tenemos que romper es la forma como vemos la iglesia. Yo no sé si tú te habías dado cuenta, pero en los evangelios, en los 4 evangelios que están en la Biblia, solamente hay 2 pasajes en los 4 evangelios donde se menciona la palabra iglesia. Solamente 2 pasajes en los evangelios. En las cartas de los apóstoles sí viene mencionado muchas veces, pero en los evangelios solamente 2. Y solamente es en el evangelio de Mateo. Y en estas 2 ocasiones la palabra la menciona el Señor Jesús. Esta palabra iglesia no es una palabra que inventó el Señor Jesús. De hecho, casi 600 años antes de la venida de Jesucristo a la tierra, ya los griegos habían inventado este concepto de iglesia. La palabra griega para iglesia es eclesía. Si tú vas en el original griego, vas a encontrar que cuando dice iglesia, está traducido como eclesía. Eclesía era un concepto para los griegos y para los romanos, que fueron los imperios dominantes, primero los griegos y luego los romanos, donde era una institución pública y era una institución política. La eclesía para este concepto lo creó Solón, casi te digo 600 años antes de que viniera Cristo a la tierra. Este concepto básicamente era una asamblea pública donde ahí se tomaban las decisiones que afectaban a toda la comunidad. Cuando había un asunto que debería de tratar la comunidad, se convocaba a la eclesía, que era una asamblea, era formada por ciudadanos griegos, tenían que ser mayores de 18 años, se juntaban en plaza pública y ahí decidían lo que se iba a hacer con respecto a cualquier asunto que tenía que ver con la ciudad. Este concepto lo adoptaron cuando vienen los romanos y el imperio romano derroca al imperio griego, ellos adoptan esta eclesía. Esto te lo menciono porque cuando el Señor Jesús les habla de que los discípulos y los creyentes eran la iglesia, ellos lo que entendían no es el concepto que hoy tenemos. Lo que ellos entendieron era lo que vivían ellos. Era una asamblea pública donde se trataban los asuntos de la ciudad. Y cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos, ustedes son mi eclesía, básicamente les está diciendo, ustedes son los que van a arreglar todos los asuntos de su comunidad. Y es un primer paradigma que tenemos que empezar a romper cada uno de nosotros. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos precisamente esa eclesía. Hay algunos paradigmas que necesitamos nosotros romper. Por ejemplo, hoy en día, de cómo pensamos que debe funcionar la iglesia, es que existe una división ordenada por Dios entre los clérigos y los laicos. Esto no había sido así. No había una división entre los que eran clérigos y más espirituales y más santos y los laicos. Esto lo inventamos después. Otro paradigma que tenemos que romper es que la iglesia fue diseñada para funcionar
primordialmente dentro de un edificio, mayormente los domingos. Para que te des una idea, la iglesia dentro de los templos empezó a funcionar así más o menos después del año del siglo tercero, cuando principalmente cuando Constantino declara que el Imperio Romano era por decreto cristiano. Los romanos, ellos sí, en sus religiones y adoraban muchos dioses, ellos tenían templos para todo, pero los cristianos no, los cristianos en el primer siglo se juntaban en casas, ese era el centro de reunión. Para cuando el apóstol Pablo está en Éfeso y designa ancianos, porque ya se habían multiplicado, se calcula que había más de 3,000 casas funcionando en la ciudad de Éfeso. Y esa era la forma como funcionaba la iglesia. Y no funcionaba los domingos solamente. No había un edificio como tal. Funcionaba todos los días. Se juntaban todos los días a compartir el pan, a orar por las necesidades que había, a compartir la doctrina de los apóstoles, como dice, y la comunión entre los hermanos. Es lo que nos dice el libro de Hechos. Otro paradigma que tenemos que desechar es que los creyentes que tienen un trabajo secular, que es la gran mayoría de creyentes, no son tan espirituales como los ministros de púlpito. Es decir, si tú tienes un llamado como pastor, como misionero, como evangelista o cualquier tipo de ese llamado que normalmente lo encajonamos dentro de los templos, ¿verdad? Y incluso le decimos llamado de tiempo completo, eso tampoco existe. Todos sabemos, somos llamados de tiempo completo y tenemos diferentes dones que Dios nos ha dado y a eso hemos sido llamados. Y nuestro trabajo es tan espiritual como el que puede ser el de predicar encima de un púlpito. Y ahorita vamos a ver cuáles son los principios que tenemos que agarrar y que aferrarnos a ellos. Y esto nos va a permitir a transformar el entorno en el cual Dios nos ha puesto. Y otro último principio para que tenemos que romper es que a veces pensamos que el principal rol de los creyentes que tienen un trabajo secular es ganar dinero para financiar la visión de aquellos que están en el púlpito. Esto es también totalmente incorrecto. No funcionó de esa manera. Qué bueno que podamos aportar para poder promover e impulsar muchos ministerios y muchas visiones que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo. Pero esa no es nuestra principal función como creyentes dentro del trabajo. Nuestra principal función dentro del trabajo que tenemos día a día es poder extender el reino de Dios aquí en la tierra. Ese pensamiento que les voy a mostrar me gusta, porque creo que habla mucho de lo que estamos viviendo y lo que tenemos que romper el día de hoy. Dice este pensamiento: estaba tan religiosamente enfocado que no servía para nada en la tierra. Y yo creo que esa es una de las principales preocupaciones que debemos de tener los creyentes aquí en la tierra. Nos hemos enfocado mucho en la liturgia religiosa y nos hemos desenfocado en lo que realmente tenemos que hacer, es servir donde Dios nos ha puesto con los talentos que nos ha puesto. Bueno, en base a esta introducción me gustaría presentarte el primer versículo que vamos a ver. Lo vamos a desmenuzar totalmente. Es un pasaje muy, 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 muy conocido y lo hemos denominado en la cristiandad como la Gran Comisión. Pero lo vamos a desmenuzar y yo lo que espero es reafirmar ciertas ideas que se han estado mencionando dentro de la convención o incluso romper algunos paradigmas que todavía tenemos, así nos han enseñado, de qué entendemos como la Gran Comisión. Y el pasaje básicamente lo tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Ustedes van a notar que voy a utilizar muchos versículos y muchas versiones de versiones actuales. A mí me gusta mucho la Reina Valera, la uso muchas veces para estudiar de manera personal, pero para enseñar me gustan más versiones modernas, versiones con lenguaje actual. Y te voy a decir por qué. Porque a veces leemos la versión Reina Valera y visteis, oísteis, dijisteis y luego no entendisteis nada. Entonces, por eso me gusta mucho las versiones modernas. Y dice esta versión en Mateo 28, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si te das cuenta, estoy separando, estoy resaltando algunas palabras claves que hemos malentendido muchas veces dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, dentro de las comunidades, estas palabras.
En alguna ocasión, en una convención en Colombia, hablábamos un poco de estos temas y una mujer al final se me acercó, me dice, mira, no sé cuántos años llevaba de creyente, de cristiana, y desde el momento que se convirtió, ella le estaba orando al Señor, yo le estaba orando para que Dios me envíe a una misión a participar en la historia que Él tiene preparada. Y hoy me doy cuenta que ya me había mandado, pero no me había dado cuenta. Y es como empieza este pasaje. Dice, vayan, vayan. Ahora, esta palabra vayan, básicamente, si nosotros analizamos el griego, la conjugación con la que está presentada esta palabra vayan, no, es una conjugación que no tenemos en el idioma español. Vayan en el griego, en este pasaje, quiere decir literalmente en español, mientras estás yendo o habiendo ido en tu camino. Eso es lo que quiere decir el vayan, el id. Es mientras estás yendo, es un presente continuo. De aquí hasta que te llame a mi presencia, tienes que hacer discípulos. No es esperarme a que Dios un día me hable y digas, ¿y a qué lugar me vas a mandar? No, ya te mandó. ¿Dónde? Donde estás. En otras palabras o parafraseado, podría decir, mientras estás haciendo las cosas que estás haciendo hoy, haz discípulos. Eso es lo que quiere decir vaya. No importa lo que estás haciendo, a lo mejor estás en la escuela y estás pensando que vas a ingresar al trabajo, o ya tienes un trabajo, o tienes una empresa, o a lo mejor estás en un ministerio, pero dices, creo que mi llamado no está dentro de las cuatro paredes, sino está fuera de las cuatro paredes. Bueno, pues Dios ya te mandó donde estés. Mientras estás haciendo las cosas que estás haciendo, tenemos que hacer discípulos. El haz discípulos está conjugado en un imperativo, es una orden, no es una sugerencia. Tenemos que hacerlo. No hay opción. Si somos creyentes, debemos de ser discipuladores. Ahora, aquí no nos está diciendo que debemos de hacer convertidos. Tenemos que hacer discípulos. Por mucho tiempo en la iglesia se ha promovido mucho el hacer la oración del pecador. Y hacemos un llamado y vengan todos los que están arrepentidos y repitan esta oración después de mí. No está mal eso, pero eso no es hacer discípulos. Eso no es hacer discípulos. Un discípulo es un aprendiz, es un seguidor, es un enseñado. Eso es lo que quiere decir. Discípulo viene de disciplina y disciplina es enseñanza. Los que nos hemos disciplinado en el camino del Señor, podemos decir que estamos siendo discípulos. No somos perfectos, pero estamos caminando en esas disciplinas. Eso es lo que tenemos que hacer con la gente, hacer discípulos. Ahora, es interesante también observar que la tarea de hacer discípulos a las naciones fue encargada, cuando le está hablando a sus discípulos eran seguidores que jamás habían salido de su país, nunca habían salido de su entorno de Judea y los estaba mandando hacia las naciones. Ese era un detalle, pues no menos importante. Imagínate el pavor que podían tener. Y no nada más eso, los estaban mandando a las naciones donde ellos tenían, los judíos, un pensamiento un poco adverso al que no era judío. De hecho, les decían gentiles, era un término despectivo, por ejemplo, y a eso los estaba llamando. No tenían mucho aprecio por las demás naciones, este grupo al cual fue llamado. En otras palabras, la comisión que tenemos tú y yo en parte de Dios, no importa qué estés haciendo, si estás dirigiendo una empresa, si estás trabajando en la oficina, si estás produciendo un producto, si estás vendiendo productos o servicios a un cliente, si estás teniendo una junta con los trabajadores, con compañeros o con socios comerciales, si estás jugando fútbol, si estás viendo la televisión, si estás haciendo ejercicio, estás en el gimnasio, ¿qué crees? Haz discípulos. Esa es la encomienda. Esa es la encomienda. Si no lo estamos, y acuérdate, no es decir, es que ya alcanzamos a uno para Cristo porque hizo su oración del pecador. Es un buen comienzo, pero eso no termina ahí la labor de hacer discípulos. Vuelvo a este pasaje para, ¿cómo hacemos discípulos? Ahí nos los dice. Dice bautizándolos. Ese es el comienzo. Es enseñarles que de su vida antigua tienen que pasar una vida nueva. Ese es el inicio. Pero lo segundo es enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Y cómo los enseñamos? Les enseñamos de mil maneras. Les enseñamos, sí, a través de una clase, a través de algo como lo estamos haciendo nosotros, pero principalmente enseñamos con el ejemplo. Principalmente enseñamos en el día a día. Principalmente enseñamos conviviendo con la gente. Así es como aprenden los niños de sus padres.
viviendo y saben qué es lo que tienen que hacer viendo cómo se están comportando sus papás o los hermanos mayores. Tenemos que enseñarles todo, darles el por qué nos comportamos de cierta manera. Ahora, la parte como termina este pasaje es muy relevante, porque dice, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús nos está diciendo que esta tarea de ir a ser discípulos a todas las naciones, que aquí hay otra parte importante, no nada más nos está mandando a ser discípulos a los individuos, nos está mandando a ser discípulos a las naciones. Te voy a poner un ejemplo y lo voy a decir de esta manera porque creo que lo vamos a poder entender todos. Hoy en día, los mejores discipuladores que tenemos en nuestra sociedad actual son los promotores de la ideología de género. ¿Qué han hecho por años? Discipular naciones con sus ideas, con su cambio de lenguaje, con su cambio de decir, no, espérate, no existen los sexos, ahora es que sí existen los sexos biológicos, no importan, lo que importa son los géneros. Es toda una ideología que han permeado y ahorita están poniendo, están cambiando las leyes de los países, están cambiando las legislaciones de los países, están cambiando el lenguaje de las naciones, están discipulando naciones. Ellos han entendido el concepto y nosotros nos hemos alejado de ese concepto porque nos hemos guardado en cuatro paredes. Haciendo congresos, haciendo conciertos, y eso está bien, pero no es el hacer discípulos. Tenemos que ir donde está la necesidad, tenemos que ir donde está la gente que no conoce cuáles son estas cosas que nos ha enseñado el Señor Jesús para guardarlas. Tenemos, te lo voy a poner de esta manera, culturizar a nuestra sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer, culturizar a nuestra sociedad. Ese es el llamado y dice que es una tarea posible. ¿Por qué? Porque toda la autoridad se le ha dado al Señor Jesucristo, dice en el verso 18. Y Él nos ha prometido que Él está con nosotros. No es por nosotros, es porque Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la garantía que tenemos, que Él va a estar con nosotros y que toda autoridad se le ha dado al Señor Jesús. Toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él ya comandó, Él ya definió qué es lo que tenemos que hacer. Y esa es la primera pregunta que te quiero lanzar. ¿Qué significan esas promesas de que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Que se le ha dado toda la autoridad al Señor, porque ese es el sándwich de esta comisión. La comisión es ir a ser discípulos a todas las naciones. Y el sándwich es, toda la autoridad le ha sido dada a Jesús y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esas son las promesas que Él nos hace. En base a este contexto de promesas, ¿qué significa el ir y hacer discípulos a todas las naciones? Este concepto de naciones, la palabra griega es etnos, y ahí viene etnia. Una etnia es un grupo que tiene características especiales. Los empresarios tienen características especiales. Los artistas tienen características especiales. Los científicos tienen características especiales. Son etnias. Los jóvenes tienen características especiales. Son etnias que tenemos que alcanzar. Ahí es donde tenemos que ir y hacer discípulos. Te quiero preguntar, en base a esto, de lo que estamos hablando de hacer discípulos, ¿qué significa o qué relevancia puede tener el que toda la autoridad se le ha dado a Jesús y de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Hace una diferencia el hacer discípulos? ¿Tú qué crees? Me gustaría que fueras poniendo tus respuestas en el chat, por favor. Quiero que participemos. Y esta pregunta es para poder ponernos a pensar cada uno de nosotros. Si Dios nos ha prometido que toda la autoridad en el cielo y en la tierra es de Él, y Él nos ha mandado a ser discípulos, y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿es posible o no es posible cumplir con esta tarea de cambiar la cultura de las naciones? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si me lo puedes poner en el chat que está ahí, por favor. Y ahorita te voy a retomar algunas preguntas. En otras palabras, hay cosas que ya hemos mencionado, se han mencionado en otros talleres. No necesitamos ir a África para ser misioneros. Somos misioneros en el mundo de trabajo. ¿Cuál es la función entonces de las comunidades de fe? Me gusta llamar a lo que comúnmente llamamos iglesia, me gusta llamarles comunidades de fe, porque la iglesia es mucho más. La iglesia es mucho más que las comunidades de fe. Las comunidades de fe
son una representación pequeña, ¿verdad? La función del liderazgo dentro de las comunidades de fe, fíjate lo que dice este pasaje. Este pasaje está en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 11 al 13. Dice que Jesús, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, habla de un grupo de liderazgo, habla de un grupo que le dio dones especiales, ¿verdad? Que nosotros entendemos que son líderes. ¿Para qué Dios instituyó, o el Señor Jesús instituyó este tipo de ministerios? Fíjate lo que dice en rojo. A fin de capacitar a los santos. ¿Para qué hizo apóstoles? ¿Para qué hizo profetas? ¿Para qué hizo evangelistas? ¿Para qué hizo pastores y maestros? Para capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El liderazgo eclesial, como lo conocemos hoy, dentro de las cuatro paredes, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los maestros, ¿para qué Dios les dio esos dones? Para que capaciten a los santos. ¿Y qué van a hacer los santos? La obra del ministerio. Los que tienen que hacer la obra del ministerio no son los pastores, no son los evangelistas, no son los apóstoles y los profetas. Su ministerio es capacitar a los santos. Pero la obra del ministerio hacia afuera es de todos los demás. Tenemos que capacitarlos o tenemos que ser capacitados hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El trabajo del liderazgo de la iglesia es equipar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio en el lugar de trabajo. Y eso es lo que nos debemos de preocupar tú y yo que estamos en el trabajo entre semana, en un trabajo como le llamamos secular. Tenemos que preocuparnos de ser capacitados para que yo pueda hacer mi obra del ministerio en el trabajo, no en la congregación, en el trabajo donde ya estoy. Si soy maestro, si soy empleado, si soy empresario, si soy ama de casa, si soy estudiante, ahí yo tengo que hacer ministerio, necesito ser capacitado. No es el trabajo del pastor y de los líderes hacer la obra del ministerio, es nuestra. El ministerio es de nosotros y es un paradigma que tenemos que romper. Nos han enseñado por muchos años de otra manera. El ministerio es nosotros nos gusta llamarles ministros de mercado. Los que están en una congregación, una comunidad de fe, ministros de púlpito. Los que estamos afuera, ministros de mercado, pero igualmente preparados y capacitados para extender el reino de Dios. Ahora, cuando nosotros estamos en el trabajo, nosotros sabemos que si queremos ser buenos y queremos tener mejores oportunidades, necesitamos estar equipados. Necesitamos educación profesional, necesitamos entrenamiento especial, necesitamos tomar diplomados, necesitamos estar actualizados, necesitamos seminarios, necesitamos congresos. Todo esto lo necesitamos para ser mejores en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Bueno, si el llamado que Dios nos ha dado a hacer es ir y hacer discípulos y la obra del ministerio es nuestra, en donde ya estamos, nosotros necesitamos ser equipados para ser ministros en el lugar de trabajo. Eso es básicamente lo que el llamado que el Señor nos ha dado desde hace más de 12 años. Es decir, necesitamos equipar a los profesionistas, a los empresarios, a los que están en el mercado para que puedan hacer la obra del ministerio en donde ya están. Tenemos que leer libros, ya hay libros cada vez, gracias a Dios, más especializados en estos enfoques. Tenemos que asistir a conferencias, seminarios, como lo estás haciendo en esta convención. ¿Cómo podemos ministrar en el mundo de trabajo? Tenemos que integrarnos en grupos de líderes empresariales y profesionales. Hay muchas organizaciones que estamos creando y desarrollando grupos pequeños entre profesionistas y empresarios para entender la palabra de Dios y poderla aplicar en lo que estamos haciendo. Eso es parte de nuestra tarea que tenemos que hacer. Por eso me gustaría darte 5 principios que necesitamos llevar a la acción para liderar esta transformación que debe haber dentro del cuerpo de Cristo, pero también en el mercado. Cuando hablamos de mercado, estamos hablando gobierno, estamos hablando comercio y estamos hablando educación. Lo que pasa afuera de las 4 paredes, ese es el mercado. En inglés es mucho más explícito, le llaman el marketplace. Pero en español es complicado una palabra, pero muchas veces le he llamado el mercado, ¿verdad? Ahí necesitamos aplicar y abrazar 5 principios. Esta parte de la sesión me gustaría, bueno, lo que voy a hacer es darte el principio y te voy a dar referencias bíblicas. No me voy a detener en los versículos, nada más te los voy a mencionar
para respaldar el principio que te estoy comentando. Pero me voy a ir rapidito. Te voy a dar al final de esta sesión un material escrito que viene todo lo que hemos hablado el día de hoy. Te lo voy a pasar por chat, dos PDFs que te van a ayudar a poner en práctica lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Ok? Entonces voy muy rápido porque me quiero enfatizar en los principios que debemos de llevar a cabo. 5 principios bíblicos básicos para impactar el mundo del trabajo. El primero es que tenemos que entender el sacerdocio del creyente. Tú y yo somos ya sacerdotes. La idea de sacerdocio, a veces pensamos en solamente unas personas santas con túnica, ¿verdad?, que dirigen los servicios de los domingos. No, tú y yo somos llamados a ser sacerdotes. ¿Por qué lo digo? Éxodo 19:6 dice, el Antiguo Testamento, serán en tiempo futuro. Acuérdate que estamos en el Antiguo Testamento. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. Isaías, Antiguo Testamento, serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Somos llamados sacerdocio santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ya en presente. Y dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo pasado, o sea, ya somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ya somos, ya nos hizo, no vamos a ser. Ya somos reyes y sacerdotes. Como reyes tenemos autoridad, como sacerdotes tenemos ministerio, tenemos que ministrar las necesidades. Tenemos que ser el intermediario de Dios y el no creyente. Nosotros como creyentes, el único intermediario es el Señor Jesús. Pero para el no creyente, nosotros somos los sacerdotes. Nosotros somos los que le presentamos al Señor Jesucristo. Esa es parte de la función, donde quiera que estemos. Dice Apocalipsis 20:6, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. De acuerdo a estos pasajes, los creyentes, no algunos, todos los creyentes, somos llamados ministros de nuestro Dios, sacerdocio santo, real sacerdocio, reyes y sacerdotes para su Dios, para Dios, su Padre, y sacerdotes de Dios y de Cristo. Ese es el título que tenemos. Tenemos que abrazar eso. Tú tienes esa responsabilidad, la tienes que abrazar. Tienes que ministrar las necesidades donde quiera que estén. La palabra sacerdote es Cohen. Básicamente significa ministro o principal o el que ministra. Caán, que es derivación, es decir, ejercer el sacerdocio es ejercer ministerio. ¿Dónde? Donde ya estás. Donde estés, haz discípulos. El dueño, los directores, gerentes, líderes en el trabajo tienen el llamado especial como sacerdotes creyentes para servir a Dios en y a través de su empresa y trabajo. Ese es el primer principio que tenemos que abrazar. El segundo es que debemos de dejar de hacer distinción entre lo espiritual y lo secular. No existe esa distinción. Para el creyente todo es espiritual. No hay actividades más santas que otras. No existe. Y ahorita te voy a dar una pauta. Mezclar la Biblia, los negocios, el trabajo sí funciona y no hay diferencia entre lo espiritual y lo secular. Somos llamados a tener el mismo comportamiento en cualquier lugar que nos encontremos, sea en la casa, sea en el parque, sea en el trayecto, en el trabajo o dentro de una congregación. Pero a veces hacemos la distinción, nos comportamos de una manera dentro de la congregación y nos comportamos de otra manera fuera de la congregación. Por ahí dicen que los estacionamientos de las congregaciones son los lugares más ungidos, porque ahí se presentan los cambios más radicales. Llegamos en la mañana, ¿verdad? A la congregación, estamos discutiendo, es que así te hizo tarde por tu culpa, Llegamos al estacionamiento, nos bajamos del estacionamiento de la iglesia, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo ha estado? ¡Ay, qué bonito! Y cambiamos mágicamente, porque hemos abrazado esta idea de que hay distinción entre lo espiritual y lo secular. Dice este pasaje, Colosenses 3:5, y luego me voy a brincar al verso 17. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en el nombre del Señor. Lo que sea es para el Señor. Dice este pasaje, Santiago 1:6-8. Porque pida con fe sin dudar. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Somos de una manera y somos de otra dependiendo de la circunstancia. Es un llamado que tenemos.
Lo que hace que un individuo sea espiritual no lo determina si su trabajo es espiritual o secular, sino el por qué lo hace. Esa es la clave. ¿Por qué haces lo que haces? Si tú predicas un sermón en la congregación, pero tu por qué no es correcto, no es espiritual. Pero si tú estás haciendo un producto y lo haces para la gloria del Señor, eso lo convierte en espiritual. No es lo que haces, sino por qué lo haces, es lo que lo hace espiritual. Si estás haciendo una tarea para la escuela, pero lo haces para el Señor, eso lo convierte en espiritual. Si estás lavando los trastes y lo haces para el Señor, eso lo hace espiritual. No es el qué, sino el por qué, es lo que hace espiritual. Principio número 3. Tenemos que escoger y entender que tienen importancia los valores eternos y no los valores temporales. Los creyentes hemos sido llamados a vivir dentro de una mentalidad de reino expresada en Mateo 6:33. Esta perspectiva debería de influenciar todo lo que hacemos, los puntos de vista y todos los asuntos de la vida. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles son las demás cosas? Las cosas terrenales, porque le está pidiendo, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber, por qué van a vestir, sino busquen las cosas de Dios y todo lo demás, lo terrenal, será añadido. Dice este pasaje de Mateo 6:19 y 20, no acumulen para sí tesoros en la tierra, sino acumulen tesoro en el cielo. Valores eternos, perspectiva eterna más que perspectiva temporal. Nosotros estamos sembrando para la eternidad, no estamos sembrando para el tiempo. Tú y yo no fuimos hechos para el tiempo, fuimos hechos para la eternidad. Dice Colosenses 3:1 y 2, busquen las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y luego dice que siendo igual a Dios, no se aferró a esa cosa, ¿verdad? Sino se hizo como nosotros. Filipenses 2:5. Dios no me creó para el tiempo, sino nos creó para la eternidad. Nos tenemos que asegurar que hagamos lo que hagamos, estamos invirtiendo en cosas duraderas. ¿Qué es cosas duraderas? Establecer su reino. ¿Qué es cosa duradera? Cambiar la cultura. ¿Qué es cosa duradera? Ganar almas. Esas son cosas eternas. Esas son cosas que van a permanecer dentro del tiempo. Y es parte de lo que tenemos que enfocarnos. Principio número 4. Tenemos que buscar ser personas diferentes. A veces nos hemos posicionado como que somos mejores que los demás. No, el creyente no es mejor que los demás. Somos llamados a ser diferentes. Somos igualitos que los que no han creído. Por pura gracia y misericordia es que nos estamos convirtiendo en personas diferentes. Todas las medidas humanas son imperfectas. La Biblia nos enseña que no debemos de compararnos con los demás. Pablo incluso califica este comportamiento como falta de entendimiento y poco sabio. Dice 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, mintiéndose a sí mismos, comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Gálatas 6:4 nos dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Si nos vamos a comparar, que nos comparemos con Cristo. La evaluación comienza cuando es Dios quien nos evalúa en base al fruto que hemos producido en y a través de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? ¿Es el fruto que Dios quiere ver? Esa es parte de la clave. Dice Filipenses 2:3-4, no hagamos por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de nosotros debemos considerarnos a los demás como más importantes que a nosotros mismos, no buscando nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ese es el llamado, eso es ser diferente, no es ser mejor, es ser diferente. Y por último, el último principio es, debemos de aprender a ser mayordomos y no dueños. Como mayordomos de todo lo que Dios ha creado, el papel que tenemos es de ser siervos, líderes siervos para servir a Cristo en todo lo que hacemos. Nuestro trabajo debe reflejar el hecho de que estamos dispuestos a dar la gloria a Dios, ya que hemos sido llamados a trabajar en todas las áreas de nuestra vida como si trabajáramos para el Señor Jesús. Esto nos lo dice varios pasajes, dice Levítico, además la tierra no se venderá en forma permanente, la tierra es mía, dice el Señor. Él es el dueño, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Él sigue siendo el dueño. Luego viene Lucas, porque todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Si a ti te ha dado una profesión, si a ti te ha dado un trabajo, si a ti te ha dado una empresa, si a ti te ha dado un llamado en el mercado, Dios te va a exigir frutos en ese lugar donde te ha puesto. El último pasaje de Deuteronomio 8:17 de esta parte dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto. No está mal hacer riquezas. Si tienes la capacidad, la habilidad y el llamado, Dios va a usar esa potencial para poder bendecir. Pero no pienses que es tu habilidad, tu capacidad de producir esas riquezas. Somos mayordomos, somos administradores. Estos son los 5 principios que tenemos que abrazar. Entender el sacerdocio del creyente. Tú y yo tenemos que ministrar las necesidades. No hay distinción entre espiritual y secular, todo es espiritual. Lo que importa es por qué lo hago, no qué hago. La perspectiva eterna siempre tiene prioridad sobre la perspectiva temporal. ¿Dónde estoy dando más frutos? ¿Hacia lo eterno o hacia lo temporal? No somos mejores, somos diferentes. Y somos llamados a ser mayordomos y no dueños. Esa es parte de los 5 principios que necesitamos nosotros abrazar. Si nosotros dejamos glorificar al Señor nuestro Dios en nuestro corazón, a partir de ahí entonces ya no vamos a actuar de manera ordinaria. Nuestro trabajo va a ser algo distinto, va a ser una aventura diaria. Lo que hacemos tiene que ir a la gloria de Dios. Y con esto quiero ir cerrando y darte oportunidad. Quiero preguntarte, y vamos a leer ahora sí el chat, ¿cómo sería, después de eso que acabamos de ver, una semana de trabajo, lunes a viernes, si viéramos nuestras tareas y responsabilidades diarias con el entendimiento de que somos ministros y mayordomos en nuestro empleo? Descríbeme cómo se debería de ver, por favor, ahí en el chat. Y ahorita vamos a leer esas preguntas, o las respuestas de esta pregunta. ¿Cómo se vería realmente si los creyentes, la iglesia del Señor, la que está en el trabajo secular, estaría entendiendo que somos ministros y mayordomos? ¿Cómo debería de verse? ¿Me puedes dar algunas líneas de esto, por favor? Voy a abrir el chat y es tiempo para ti. ¿Ok? Dice por ahí Mitzi, seremos más productivos y más agradecidos. Es cierto. Por ejemplo, productivos, ¿cómo sería algo, algo práctico que se debería de ver? Una comparación de alguien que lo está haciendo y alguien que no lo está haciendo. ¿Me podrías dar qué se te ocurre? ¿Algún ejemplo de todo esto? Dice de Gabriela, para mí se ve como una semana de mucha charla intencional. Eso me encanta, me encanta. Deberíamos de ser mucho más intencionales en nuestras charlas. No nada más de, ay, ¿cómo está el clima? ¿Va? Está bien para empezar, pero charlas intencionales, charlas con propósito. Oye, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Me encanta esa respuesta. Débora, descansaríamos de forma más adecuadamente porque seríamos más conscientes de nuestra mayordomía. Es cierto, no nada más es el trabajo, sino nuestra vida personal. Oye, ¿cómo nos estamos cuidando para poder ser efectivos en lo que estamos llamados a hacer? Dice Paola, cuando trabajé como intérprete en hospitales, interesándome por las dolencias de los pacientes, ¿cómo interactuaba buscando las oportunidades de ministrarles con acciones, algún servicio de excelencia? Es cierto, los creyentes deberíamos de ser los promotores de la excelencia. No los japoneses ni los alemanes, sino los creyentes. Somos los que deberíamos verdaderamente de ser los que practicamos la excelencia, ¿verdad? Dice Paco, bueno, sí, hace una expresión, dice, enfocado en hacer las cosas sin pesar. Es cierto, hay cosas que no nos van a gustar que nos piden, pero las tenemos que hacer y hacerlas con buena actitud. Dice, ayudando a mis colaboradores y compañeros, honrando a todos y cumpliendo las metas de forma eficiente y eficaz. Ese debería de ser parte de la señal. Jaime, realmente seríamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Es cierto. En ese pasaje es bien interesante que parte de la ilustración es una ciudad asentada en una montaña. Una ciudad asentada en una montaña no se puede esconder. Todo el mundo lo está viendo. Y eso es lo que somos los creyentes. Todo el mundo, lo entendamos o no, nos están viendo. ¿Qué hacemos y qué dejamos de hacer?
Mitzi dice, totalmente de acuerdo con Débora, es cierto. Dice Paola, en las convivencias con compañeros, buscando llevar las quejas o los rumores a un cambio de cultura por pláticas de empatía y buscando soluciones. Eso también me encanta. Si queremos ser de bendición, esa es una clave de vida. Tenemos que buscar ser solución de los problemas. Hay 1000 problemas y muchas veces decimos Jesucristo es la respuesta, pero ahí nos lleva a algo antes. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la necesidad? Porque si no sabes cuál es la pregunta, pues sí, Jesucristo puede ser la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Tenemos que conocer la necesidad y proporcionar cuál es la respuesta de la Biblia. Dice Mitzi, muy buenas aportaciones, todos y todas, gracias por sus ejemplos. Es cierto, es cierto. Gracias a todos por su ejemplo. La verdad es que sí, es parte de lo que necesitamos evaluar. Mira, el objetivo que tenemos como creyentes es darle, que Dios reciba gloria. Pero a veces, cuando hablamos de que Dios debe recibir gloria, ¿qué significa que Dios reciba gloria? A veces tenemos palabras, a veces tenemos conceptos que los hemos predicado, los hablamos en nuestro cristañol, pero a veces no entendemos exactamente qué es lo que significa. Fíjate lo que dice estos dos pasajes y te voy a lanzar otra pregunta para que escudriñemos, para que nos pongamos a pensar en esto, a generar pensamiento crítico. Mateo 5:16, ¿qué nos dice? Bueno, déjame ponértelos. Seguramente tú lo has leído anteriormente. Dice Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esto es lo que dice. Fíjate bien lo que dice. Hagan brillar su luz. ¿Delante de quién? De todos. ¿Para qué? Para que ellos todos puedan ver ¿qué? Buenas obras. ¿Y qué va a pasar si ellos ven buenas obras? Va a haber un resultado. Van a alabar al Padre, le van a dar gloria, le van a dar alabanza al Padre. Fíjate lo que dice ahora en la primera carta de Pedro. Dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación. Bueno, después de estos pasajes, la pregunta es, ¿qué cambiaría en nuestra actitud y forma de desempeñarnos en nuestro trabajo si tomáramos en serio que la principal forma de adoración a Dios es nuestro trabajo? Yo no sé si tú te habías puesto a pensar en esto. La primer forma de adoración registrada en la Biblia es el trabajo. El primer pasaje que muestra adoración del hombre hacia Dios es el pasaje de Caín y Abel. Y esa forma de adoración es a través del trabajo. A lo mejor cantar y alabar es la forma más sublime de alabanza, pero la primera forma de adoración hacia Dios es el trabajo. Por medio de nuestro trabajo es que la gente puede darle gloria y alabanza a Dios, según los pasajes que hemos leído. Y eso es a través de que vean, observan las buenas obras de nosotros. Tienen que ver. La pregunta es, ¿qué cambiaría o qué debería de cambiar en nuestras actitudes y forma de desempeñarnos en nuestro trabajo si tomamos en serio que la principal forma de adoración a Dios es nuestro trabajo? ¿Puedes poner algunas reflexiones en este caso? A lo mejor no hablemos de nosotros, hablemos de lo que hemos visto. Yo sé que aquí no pasa, pero en otros lugares hemos visto, ¿no? Creyentes que se empeñan o tienen ciertas actitudes. Si entendemos que la gente, el incrédulo, debe de ver nuestras buenas obras en el trabajo, ¿cómo debería de cambiar nuestra actitud y la forma de desempeñarnos? ¿Puedes poner algunas respuestas o algunas opiniones, por favor? ¿A poco no tenemos cristañol? Sí tenemos cristañol. Por ahí les dio un poco de risa, ¿verdad? El término, pero nos la sabemos, ¿verdad? Cómo deberíamos de hablar en ciertos grupos para vernos más espirituales.
¿qué actitudes deberían de cambiar en lo que hemos visto de nosotros los creyentes en nuestro campo de acción, en nuestro trabajo, y cosas que deberían de cambiar nuestro desempeño? No estamos hablando de nosotros, estamos hablando en general. Dice a Débora, siempre buscaríamos excelencia, integridad, cierto. Es una de las cosas que deberíamos de cambiar. Te voy a dar más ideas para que des opiniones. Dice, dejaríamos, bueno, ya empezaron las respuestas. Dice, Jaime, nuestras relaciones, negocios, producción deberían reflejar la ética del reino. Es cierto. Yo creo que tú conoces gente en el trabajo que de repente en una plática, ay, ¿a poco eres cristiano? Pues sí, ¿cómo no sabía? Pues ni se notaba, porque era de la secreta, ¿va? Era cristiano, pero de la secreta. Y pues ahí ya se tuvo que descubrir. Bueno, esas son las cosas que deben de cambiar. Dice, dejaríamos de buscar, perdón, nuestra relación, eso refleja la ética del reino. Dice Mitzi, dejaríamos de buscar nuestro propio interés, haciendo fraudes, tratos por debajo del agua. ¿Es cierto? Es un desempeño que deberíamos de cambiar. Dice Paco, wow, de entrada, amando al prójimo, hasta aquel compañero que te cae gordo. Ese que te hace la vida imposible, ese que te hace caras cada que le pides algo, eso que le pides algo y no te pasa la información. Tenemos que empezar ahí a amar a nuestro prójimo, siendo respetuosos, amables, cero chismes, malas palabras, totalmente de acuerdo. ¿Te das cuenta? Cosas bien prácticas que están ustedes mencionando. Ahí es donde lo deberíamos de llevar. Dice, trataríamos a nuestros compañeros con respeto, para empezar por ahí. Dice, eso lo dice Mitzi también. Jonathan, servir para bendecir. Servir para bendecir. Dice, no, sí o le. No sé si es español, pero está padre el término. No, no, sí o le. Dice, servir para bendecir. No simplemente para cumplir. Qué buena frase esa, me gusta. Servir para bendecir y no simplemente para cumplir. A veces hacemos el trabajo nada más para cumplir. Los creyentes deberíamos de ir todavía una milla extra. Paola, para empezar, sintiéndonos conectados a un propósito en vez de vernos sumergidos en una rutina o cotidianidad ordinaria. Cada que vamos a trabajar tiene un propósito. Mira, Dios está obrando todo el tiempo alrededor de nosotros. Nada más que nosotros nos desconectamos de Dios. Dios está tocando corazones en medio de tu trabajo. Pero a veces como estamos desconectados de Dios, no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo. Si nosotros le preguntáramos cada mañana, Señor, hoy tú, ¿dónde estás obrando? ¿Dónde quieres que yo me meta? ¿Qué es lo que quieres? Veríamos milagros todos los días. Veríamos a Dios en acción todos los días. Y me hace recordar lo que nos acaba de decir Paola. Estar conectados con ese propósito. Todos los días hay un propósito para extender el reino de Dios en tu trabajo, en tu casa. Dice Paco, actitud de servicio y honra al jefe. Es totalmente de acuerdo y eso es a veces bien difícil. ¿Cómo podemos honrar al jefe? Mira, yo una vez Dios me impactó en mi corazón y me confrontó que antes de ser creyente yo no había buscado honrar a mis papás. Y cuando me confrontó el Señor que yo no había honrado a mis papás, la pregunta es que no sé cómo. Y fui y les dije, les pedí perdón porque en mi juventud no los había honrado. Y les pregunté, ¿sabes qué? No sé cómo, yo quiero honrarlos, pero quiero preguntarles, ¿cómo ustedes se sentirían honrados? Y ya me dijeron varias cosas, pero para mí fue un ejercicio muy nutritivo. Y me vino a recordar el comentario de Paco, que dice honrando al jefe. A veces, ¿cómo lo honro? Pues pregúntale, oye, ¿cómo te puedo servir mejor? ¿Cómo podría serte más útil? Y esa es una buena manera de honrarlo. Dice Gabriela, cambiando totalmente todo, haríamos las cosas con excelencia, temor al Señor, respeto. Nuestro enfoque no sería ganar dinero, sino pensar en el propósito por el que estás ahí y cuánta necesidad hay. Si buscamos el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Mitzi, también reconoceríamos el buen trabajo de nuestro equipo de trabajo, estaríamos reconociendo el trabajo de otros, daríamos bendición en nuestras palabras. Bendecir es desear bien, eso es lo que quiere decir bendición. Bendecir, desear bien. Y el elogiar a los compañeros, eso es bendecir. Paco, administrando bien el tiempo, ocupándolo de forma efectiva. Menos redes sociales, ¿verdad? En el trabajo. Quedan 10 minutos, exacto. Recibiendo con humildad retroalimentación de cómo podemos mejorar en nuestro cumplimiento de nuestras tareas. Ok, perfecto el aviso, gracias, Débora.
quiero dejar estos minutos para permitirte preguntas. A lo mejor tú tienes preguntas. Yo quiero cerrar, esta es la última planilla de mi parte. Dice Apocalipsis 21-24, el último capítulo de la Biblia. Fíjate cómo lo está mencionando. Y las naciones, ¿te acuerdas que somos llamados a discipular no nada más individuos, sino a las naciones, culturizar a las naciones, establecer los principios de Dios aquí en la tierra? Las naciones cambiarán su cultura, dice, y las naciones andarán a su luz, y los líderes de la tierra traerán a ella su gloria. ¿Quiénes son los líderes de la tierra? Tú y yo. Somos llamados no por nuestros méritos, sino porque somos llamados a ser reyes y sacerdotes de Dios aquí en la tierra. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Dios está interesado en naciones, no nada más en individuos. Claro, comienza con individuos, pero el objetivo final son etnias, son grupos con características específicas. Yo espero que esto te pueda traer cierta luz. Te voy a dar 2 documentos que te van a ayudar a hacer un plan de acción de cómo puedes empezar a ponerlo en práctica todo esto. Pero me gustaría dejar... Encuentro Fe y Trabajo, México.